Finge ser mi nieta, por favor. Di al menos que viniste. Esas palabras, susurradas con la fragilidad de un hilo de seda a punto de romperse, me golpearon directamente en el pecho, en ese lugar blando que las madres y las abuelas nunca conseguimos endurecer del todo. Yo no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Estaba allí, de pie, en ese cuarto de hospital que olía a una mezcla extraña de desinfectante de pino, comida recalentada, y esa tristeza indefinible, casi dulce y rancia, de la vejez abandonada. Había llegado a ese piso solo porque había decidido visitar a mi buena amiga Clara en la habitación contigua, la 307, pero al pasar por la 308, la puerta estaba entreabierta y la enfermera jefe, una mujer robusta de mirada cansada, me comentó al pasar, casi como un suspiro: «Pobre señora Beatriz, ciega, sola, y creo que ya no pasa de esta noche, no tiene a nadie». Mi corazón, el corazón de Amelia, una mujer de 65 años que ha basado cada día de su vida en la compasión, la honestidad y la solidez de la familia, simplemente no me permitió seguir de largo. Era una fuerza más grande que yo. Empujé la puerta suavemente. La habitación estaba en una penumbra grisácea, la luz del atardecer filtrada por una persiana sucia. Ella era apenas una silueta frágil, un bulto pequeño bajo las sábanas blancas y almidonadas, tan delgada que apenas levantaba la tela. Cuando me acerqué, casi de puntillas, su mano, delgada como el papel de arroz y cubierta de manchas oscuras, de esas que llaman flores del cementerio, salió disparada de entre las sábanas y atrapó la mía con una fuerza sorprendente, una fuerza que solo puede nacer de la desesperación más absoluta. Sus ojos, lechosos, opacos y sin vida, parecían buscar algo frenéticamente en la oscuridad que solo ella veía, una oscuridad que ahora era tanto interna como externa, y entonces soltó la súplica: «Finge ser mi nieta». Me confundió con alguien, o quizás en su delirio o en su soledad aterradora, solo necesitaba un rostro, una voz, cualquiera que no fuera el silencio. ¿Qué podía hacer yo? ¿Romperle la ilusión en su lecho de muerte? ¿Decirle: «Señora, se equivoca, soy una extraña, soy madre, soy abuela, sé lo que significa el consuelo en la oscuridad, sé el poder que tiene una mano que aprieta la tuya»? Así que asentí, aunque ella no pudiera verme, y le apreté la mano con la calidez que le habría dado a mis propios hijos. «Sí, abuela», dije, y mi propia voz me sonó extraña, temblorosa, cómplice de una mentira piadosa. «Estoy aquí, vine a verte, te traje recuerdos del jardín». El alivio que inundó su rostro arrugado fue casi doloroso de presenciar. Fue como ver a un náufrago divisar tierra. Comencé a hablarle, a inventar historias de mi día, a describirle un sol que apenas se veía, a contarle de pájaros imaginarios que cantaban en una ventana que estaba cerrada. No tenía la más remota idea, en ese instante sagrado y terrible, de que ese simple acto de piedad no era el final de una historia triste que yo presenciaba como testigo, sino el comienzo exacto de la mía. No sabía que estaba abriendo, con esa pequeña mentira, una puerta que llevaba 40 años cerrada con 7 llaves, y que detrás de ella estaba la mentira más grande, la que había definido toda mi vida adulta, la vida que compartía con Jorge, mi esposo, mi compañero, el hombre que yo creía conocer. Le hablé durante lo que parecieron horas, aunque el reloj de la pared, con su tic-tac agobiante, apenas marcó 20 minutos. Le describí el jardín que, supuestamente, teníamos en común. Le hablé de rosales inexistentes y del aroma a tierra mojada. Le inventé un perro llamado Sol, que siempre la esperaba moviendo la cola. Beatriz sonreía débilmente, una sonrisa que era más una mueca de paz, y sus dedos, nudosos y fríos,
se aferraban a los míos como si yo fuera el único ancla que la sostenía en este mundo, impidiendo que la corriente se la llevara. Me sentí como una impostora, una actriz en el escenario más triste del mundo, pero al mismo tiempo sentí una profunda y extraña conexión con esa mujer desconocida. Era la conexión de la soledad. Ella estaba sola en su oscuridad física y en su abandono familiar. Y yo, en ese momento, me sentí extrañamente sola en mi mentira piadosa, como si estuviera cargando un secreto que pesaba demasiado. La compasión es algo curioso. Te hace hacer cosas que no entiendes del todo. Te empuja a cruzar límites morales que siempre habías mantenido firmes. Siempre he pensado que la honestidad es el pilar de todo, la viga maestra que sostiene el techo de una familia. Se lo enseñé a mis hijos con cada acción. Creí haberlo vivido con mi esposo Jorge durante 40 años, o eso creía yo, en mi bendita ignorancia. Mientras le contaba a Beatriz una historia inventada sobre cómo había cocinado su pastel favorito, ese de manzana y canela, me preguntaba cuántas personas en el mundo estarían haciendo lo mismo en ese preciso instante, fingiendo, consolando, sosteniendo una mentira frágil para mantener la paz, para evitar un dolor mayor. Historias como esta, de secretos familiares guardados bajo llave y de decisiones morales que nos quiebran el alma, son las que realmente nos forman, ¿no lo creen? A veces, la verdad es un lujo que no podemos permitirnos y otras veces es el arma que lo destruye todo. Si ustedes también han sentido alguna vez el peso insoportable de un secreto, o si han tenido que tomar una decisión que les rompía el corazón solo por compasión, por favor, déjenme un comentario aquí abajo. Me ayuda muchísimo, más de lo que imaginan, saber que no estoy sola en esto, que no soy la única que ha navegado estas aguas turbias, y si se suscriben a este canal, podrán acompañarme mientras les termino de contar cómo esta pequeña mentira piadosa, nacida de la piedad, se convirtió en la verdad más devastadora, cruel e inimaginable de toda mi existencia. En ese momento, en esa habitación gris, yo solo era Amelia, la buena samaritana, la esposa devota, la matriarca de una familia aparentemente perfecta. Pero esa habitación de hospital estaba cambiando algo profundo dentro de mí. Estaba removiendo cimientos que yo creía de granito, preparándome para lo que vendría. El aire estaba cargado de algo más que enfermedad. Estaba cargado de espera, de un destino que aguardaba en el pasillo. Y yo, sin saberlo, estaba esperando la llegada del hombre que lo cambiaría todo, del hombre que destruiría la imagen que yo tenía de él y de mi propia vida. Estaba tan concentrada en mi papel de nieta, tan absorta en la descripción de un vestido azul que supuestamente le había tejido, que casi no oí la puerta abrirse detrás de mí. Pero la sentí. Fue un cambio sutil en el aire, una corriente fría que me erizó la nuca, un cambio en la presión de la habitación. Levanté la vista, girando lentamente la cabeza para no soltar la mano de Beatriz, y allí estaba él, Jorge, mi Jorge. Llevaba 40 años viéndolo entrar por las puertas. Lo vi entrar a la iglesia el día de nuestra boda, con ese traje nervioso y esa sonrisa que me iluminó el alma. Lo vi entrar a la sala de parto cuando nacieron nuestros hijos, con el rostro pálido de miedo y orgullo. Lo vi entrar a nuestra casa cada noche después del trabajo, cansado pero siempre con un beso para mí. Conozco cada línea de su rostro de 68 años. Conozco su postura levemente encorvada. Conozco la forma en que sujeta su abrigo, siempre doblado sobre el brazo izquierdo. Había venido a recogerme, como siempre, puntual, confiable. Le sonreí, o al menos mis labios intentaron formar una sonrisa cansada pero cálida, lista para explicarle la situación en voz baja,
para decirle que estaba ayudando a esta pobre mujer que mi corazón no me había dejado pasar de largo. Pero la sonrisa se congeló en mis labios, se convirtió en una mueca tiesa, dolorosa. Jorge no me estaba mirando a mí, no me había visto. Sus ojos estaban clavados en la cama, en la figura frágil de Beatriz, en la mujer que sostenía mi mano. Su rostro, normalmente sereno, a veces un poco reservado y melancólico, pero siempre amable, estaba completamente pálido. Era una palidez que nunca jamás le había visto. No era la palidez de la preocupación, ni siquiera la del susto que tuvo cuando nuestro hijo se rompió el brazo o cuando perdimos a su padre adoptivo. Era una palidez de terror puro, un terror visceral, casi fantasmal, como si acabara de ver a un muerto levantarse de su tumba. Se quedó absolutamente paralizado en el umbral, con la mano todavía en el pomo de la puerta, como si una fuerza invisible le impidiera entrar o salir, como si estuviera clavado al suelo. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban desorbitados, fijos en la mujer ciega. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Mi mente, en una fracción de segundo, trató de buscar explicaciones lógicas. La conocía de algún sitio. ¿Le recordaba dolorosamente a alguien de su pasado? ¿Estaba simplemente impresionado por la escena de la muerte inminente? Pero nada, absolutamente nada de eso. Encajaba con el pánico absoluto, con la culpa desnuda que se había apoderado de sus facciones. El hombre que estaba en la puerta no era el compañero leal que yo conocía. Era un completo extraño, un hombre aterrorizado hasta la médula. Beatriz, sintiendo quizás el cambio brusco en la atmósfera, o tal vez notando cómo mi mano se había tensado involuntariamente dentro de la suya, apretó mis dedos con esa fuerza sorprendente. Su cabeza, cubierta de escaso cabello blanco y fino, se giró hacia la puerta, hacia la fuente de esa nueva presencia. Su voz salió, más débil esta vez, pero terriblemente clara en el silencio mortal, casi sagrado, que se había instalado en la habitación. «Hijito, ¿eres tú?», susurró ella hacia la oscuridad en dirección a la puerta. No me lo decía a mí, se lo decía a él. Y esa palabra, hijito, una palabra tan común, tan llena de amor, fue la llave que abrió el abismo bajo mis pies. Vi a Jorge dar un paso instintivo hacia atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente en el pecho, como si esa palabra fuera una bala. Sus labios se movieron, temblando, pero no salió ningún sonido. Y en ese instante, en ese segundo que se estiró como una eternidad, en ese cruce de miradas entre el pánico de mi esposo y la esperanza ciega de esa mujer, lo supe todo. No supe los detalles, no supe el por qué ni el cómo, no supe la historia completa, pero la verdad central, la verdad esencial y podrida, me golpeó como un rayo frío que me partió en dos. La conexión entre el pánico silencioso de mi esposo y el llanto débil de esa mujer que suplicaba por un hijo era innegable, era absoluta. El hombre con el que había compartido mi vida, el hombre que me había contado 1000 veces la trágica historia de su orfandad, que sus padres habían muerto en un terrible accidente de auto cuando él era solo un niño pequeño, estaba mintiendo. Había estado mintiendo durante 40 años, cada día, cada noche. La mujer abandonada en esa cama, la mujer a la que yo, por una ironía cruel del destino, estaba consolando por piedad, era su madre, mi suegra, la abuela biológica de mis hijos, la mujer cuyo rostro ellos nunca conocerían. La ira que sentí fue helada, instantánea, pero fue rápidamente cubierta por una ola de náuseas, un mareo físico que me hizo tambalear. Todo mi mundo, toda la estructura de mi matrimonio, los cimientos de mi familia, se tambalearon violentamente, como en un terremoto. Si esta historia ya te está revolviendo por dentro,
Por favor, dale me gusta a este video, porque lo que viene ahora es la parte más difícil de contar, el momento en que mi compasión se convirtió en hielo. La mujer que había entrado a esa habitación por piedad ya no existía. Ahora solo era una esposa que acababa de descubrir la crueldad insondable que se escondía detrás del hombre que amaba. El tiempo se detuvo, se congeló en ese instante. Jorge seguía en la puerta, con el rostro completamente descompuesto, una máscara de culpa y terror. Sus ojos iban de mí, que seguía sentada, petrificada, sosteniendo la mano de Beatriz, a la figura casi imperceptible de la cama. Era la mirada de un animal atrapado en una trampa, buscando desesperadamente una vía de escape que no existía. Y yo estaba atrapada también, prisionera entre mi compasión por esa mujer moribunda que ahora sabía era mi suegra, y la traición absoluta que me quemaba la garganta, ahogándome. ¿Qué se hace en un momento así? ¿Cuál es el protocolo para descubrir que tu vida entera es una farsa? ¿Se grita? ¿Se expone la mentira delante de la madre abandonada en su lecho de muerte? ¿Se llora? ¿Se le abofetea? Yo no hice nada de eso. Me quedé quieta, absolutamente quieta. Me convertí en una observadora. En ese segundo, me disocié de mi propio dolor y simplemente observé. Observé la injusticia en su forma más pura y cruel. Vi a un hombre de casi 70 años, un hombre que se enorgullecía de su rectitud, temblar como una hoja ante una anciana ciega que solo pedía el consuelo de su hijo. Él, que siempre había sido mi roca, mi pilar, el hombre íntegro, el proveedor, el buen padre que les contaba a nuestros hijos la importancia de la verdad. Todo era una farsa, una actuación magistral que había durado 4 décadas, una fachada impecable construida sobre el abandono más cruel, el más impensable que existe, el de una madre. Ahora, como piezas de un rompecabezas oscuro que caen en su lugar, entendía todo. Entendía su reserva, su melancolía perpetua, su negativa a hablar de su infancia trágica, su supuesta orfandad que siempre contaba con una tristeza controlada. No era dolor lo que sentía, era culpa. No era discreción, era un encubrimiento activo. Y yo, su esposa durante 40 años, había vivido en esa mentira, la había protegido, la había honrado. Había criado a mis hijos en ella, contándoles la historia del abuelo y la abuela que habían muerto jóvenes. La humillación no fue solo por el engaño, fue por mi propia ceguera. Yo, Amelia, que siempre me he enorgullecido de mi intuición, de mi capacidad para leer a las personas, no había visto nada. Había aceptado su historia sin dudar, sin hacer una sola pregunta. El amor a veces nos vuelve voluntariamente estúpidos, nos hace cómplices de las mentiras que necesitamos para ser felices. Beatriz volvió a moverse en la cama, inquieta. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El silencio era un zumbido en mis oídos. ¿Quién está ahí?, preguntó ella de nuevo, y su voz, aunque débil, temblaba ahora con una esperanza desesperada. Hijo, Jorge, ¿eres tú? Sabía que vendrías, sabía que no me dejarías sola. El sonido de su nombre, pronunciado por esa voz rota por la emoción, fue la confirmación final, el último clavo en el ataúd de mi matrimonio. Vi a Jorge tragar saliva ruidosamente, su nuez subiendo y bajando en su garganta. El sudor le perlaba la frente, brillando bajo la luz mortecina del pasillo. Lo vi luchar internamente. Vi al hombre que yo amaba, tratando de encontrar una salida, una negación plausible, una forma de escapar de la verdad que acababa de explotar en esa habitación de hospital. Pero la verdad no estaba en el aire. La verdad estaba allí, acostada en la cama, envuelta en sábanas gastadas, respirando con dificultad, ciega e indefensa,
pero más poderosa que cualquier mentira que él pudiera construir para defenderse. La verdad tenía un nombre: Beatriz, su madre. Sentí una oleada de asco, un asco físico que me subió por el esófago, asco por él, por su cobardía monumental. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo vivir sabiendo que su madre estaba en algún lugar, sola, envejeciendo y, peor aún, terminar así, en la indigencia de un hospital público, mendigando el afecto de una extraña? ¿Por qué la había abandonado? ¿Por vergüenza de sus orígenes humildes? ¿Para casarse conmigo? ¿Para encajar en mi familia, que tenía una posición social más acomodada? Eran sus raíces tan vergonzosas que prefirió borrarlas, arrancarlas de su vida, aunque eso significara borrar a la mujer que le dio la vida. Las preguntas me bombardeaban una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior, pero mi rostro permaneció impasible. La rabia era profunda, negra, pero estaba fría, controlada, congelada. No le iba a dar el escándalo que quizás merecía. No allí, no delante de ella. Mi dignidad era lo único que me quedaba en ese momento, la única cosa que él no me había podido quitar. Tuve que ser yo quien rompiera ese silencio insoportable, esa escena congelada de terror y esperanza. Con un movimiento lento, casi doloroso, solté suavemente la mano de Beatriz, aunque ella intentó retenerla con sus dedos fríos, un último intento desesperado de contacto. «No te vayas», gimió. Me puse de pie. Mi cuerpo se sentía pesado, como si mis huesos estuvieran hechos de plomo. Mi mirada, ahora sí, se clavó directamente en la de Jorge. Nuestros ojos se encontraron a través de la penumbra de la habitación. Él desvió los ojos inmediatamente, incapaz de sostenerme la mirada. Esa fue su confesión silenciosa, la confesión de un cobarde. «Jorge», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme, clara como el hielo. No tembló. «Creo que nos están esperando. Vámonos». No dije nada más. No grité «mentiroso». No pregunté «¿es ella tu madre?». No hice ninguna acusación. Pero en esas pocas palabras, en ese tono metálico que yo misma no reconocía, estaba todo. Estaba mi descubrimiento, mi decepción, mi sentencia. Le estaba dando una orden, no una sugerencia. Le estaba ordenando que saliera de esa habitación, que saliera de la vida de esa mujer otra vez. Él asintió, mudo, como un autómata, con la mirada perdida en el suelo. Se dio la vuelta torpemente, golpeándose el hombro con el marco de la puerta, y salió al pasillo sin siquiera mirar una última vez a la cama, sin dedicarle una última mirada a la madre que estaba abandonando por segunda vez. Beatriz gimió suavemente cuando me alejé de la cama. «No te vayas, nieta. Por favor, no me dejes sola otra vez». Sentí una punzada de culpa, una culpa que me atravesó. Esa mujer no tenía la culpa de nada. Me acerqué a ella rápidamente, luchando contra mis propias lágrimas de rabia, y le acomodé la almohada con un gesto que pretendía ser tierno. «Volveré pronto, abuela. Tengo que hacer algo importante. Descansa». Le mentí una vez más, la última mentira en esa habitación de verdades terribles. Le di un beso en la frente, una frente fría y húmeda por un sudor que no era de fiebre, sino de muerte. Ese beso fue mi despedida, pero también fue una promesa silenciosa, una promesa a ella y a mí misma de que esto no quedaría así. La injusticia de su soledad, la crueldad de su abandono, no iba a ser perpetuada por la cobardía de mi esposo. Salí de la habitación sintiendo el peso de 40 años de engaño sobre mis hombros. Cada paso por el pasillo de linóleo brillante y desgastado era pesado, como si caminara sobre plomo, alejándome de la única verdad real en toda esa historia. Jorge estaba en el pasillo, a unos metros de la puerta, apoyado contra la pared pintada de un color verde hospitalario deprimente, pálido como el papel. Cuando me vio salir se enderezó de golpe, como un soldado sorprendido. Intentó hablar. «Amelia, yo no sé,
no es lo que... Lo corté con una sola mirada. Una mirada tan fría que sus palabras murieron en sus labios. No quería sus excusas tartamudeadas. No quería sus mentiras a medias. No allí, en ese pasillo que olía a enfermedad y donde aún podía oír el eco de la voz de Beatriz. En el auto, fue todo lo que dije. Mi voz era un susurro de acero. Comencé a caminar delante de él, con la espalda recta, sintiendo su pánico siguiéndome como una sombra pegajosa y sucia. La mujer compasiva que había entrado al hospital hacía menos de una hora se había quedado en esa habitación junto a Beatriz. La que salía ahora era otra persona. Era una jueza. Era una mujer que había visto el lado más oscuro y podrido de su compañero de vida y que ahora tenía que decidir qué hacer con esa oscuridad. Cómo limpiar esa mancha que ahora lo cubría todo. El viaje en el ascensor fue una tortura silenciosa. El zumbido metálico del motor era ensordecedor en medio de nuestro silencio. Jorge no dejaba de mirarme de reojo, con la mirada de un perro culpable, esperando mi reacción, esperando las lágrimas, los gritos, la histeria, pero yo no le di nada. Mi rostro era una máscara de piedra. La procesión, la verdadera tormenta, iba por dentro. Estaba calculando, procesando. ¿Cómo podía un hombre construir una vida entera, una familia, sobre una base tan podrida, sobre el cadáver emocional de su propia madre? ¿En qué más me había mentido? Nuestros hijos eran una mentira. Nuestro matrimonio. ¿Todo había sido una actuación? La humillación de ser engañada de esa manera tan fundamental era casi peor que el propio abandono de su madre. Él no solo la había abandonado a ella, me había abandonado a mí, nos había abandonado a todos a una vida de ignorancia, a una felicidad falsa. Mientras él caminaba hacia la salida del hospital, temblando visiblemente con pasos torpes, yo me detuve un segundo en el mostrador de enfermeras. La misma enfermera amable que me había hablado de Beatriz estaba allí, llenando papeles con caligrafía cansada. Jorge siguió caminando, ajeno a mi pausa, perdido en su propio infierno de culpa, probablemente ansioso por llegar al auto y empezar a construir su próxima mentira. «Disculpe», le dije a la enfermera, y me sorprendió escuchar mi propia voz, que sonaba sorprendentemente calmada, casi dulce. La señora Beatriz, la de la habitación 308, me conmovió mucho su historia, su soledad. ¿Sabe si tiene algún recuerdo, algo personal? Sabe, soy parte de un grupo de oración y a veces nos gusta tener algo físico de la persona por la que rezamos. Ayuda a enfocar la energía. La mentira me salió con una facilidad que me asustó. Quizás había aprendido algo de mi esposo en esos 40 años. La enfermera me miró con una compasión genuina. Sus ojos cansados se suavizaron. «Ay, señora, qué corazón tan grande tiene usted. Pues mire, ella no tiene casi nada. Llegó aquí sin nada, solo con lo puesto, pero siempre se aferra a esto. No sé qué será, lo guarda en el cajón de su mesita como un tesoro, pero nunca lo suelta». Abrió un cajón metálico de la mesita de noche de Beatriz, que habían sacado al pasillo para limpiar la habitación, y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo amarillento. Lo desenvolvió. Era un medallón de plata o quizás de alpaca, viejo y oscurecido por el tiempo, del tamaño de una moneda grande. Estaba abollado en un borde y colgado de un trozo de cadena rota. «No creo que le importe si se lo lleva un momento bueno, para lo que necesite. Como le dije, no tiene a nadie más que se preocupe por esas cosas». Lo tomé. El metal estaba frío, inesperadamente frío al tacto, pero pesaba en la palma de mi mano como si contuviera toda la historia de abandono y soledad de esa mujer. Lo deslicé rápidamente en el bolsillo de mi abrigo. Era mi prueba, era el ancla.
Era el objeto físico que conectaba el pasado negado de Jorge con el presente devastador. Era el objeto que usaría para confrontar la mentira, para hacerla tangible. Salí al aire fresco de la tarde y el mundo me pareció irreal, distorsionado. Los colores eran demasiado brillantes. El ruido del tráfico en la calle era demasiado fuerte, casi agresivo. Todo parecía falso. Jorge estaba junto al auto, en el estacionamiento, esperándome, con la puerta del copiloto abierta para mí, como un caballero. Un gesto automático, un vestigio de la farsa que habíamos vivido. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves que tintineaban contra la palma de su mano. Cuando me vio acercarme, su rostro mostró un atisbo de alivio, un alivio patético, como si hubiera temido que yo no fuera a volver, que lo hubiera abandonado allí mismo, en la puerta del hospital. Me subí al auto sin decir una palabra. El peso del medallón en mi bolsillo era tangible, un recordatorio frío y duro contra mi cadera. Cerré la puerta y el sonido fue seco, definitivo, un portazo a mi vida anterior. Él rodeó el auto lentamente, entró en el asiento del conductor y puso el motor en marcha. El silencio dentro del vehículo era ensordecedor, no era un silencio cómodo, como los miles de silencios que habíamos compartido en viajes largos, leyendo o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Era un silencio denso, tóxico, lleno de palabras no dichas, de acusaciones flotando en el aire, de pánico contenido y de una frialdad que nunca, jamás había existido entre nosotros. El hombre que estaba a mi lado, el hombre con el que había dormido abrazada durante más de 14,000 noches, el padre de mis hijos, era, en ese instante, un completo desconocido, un monstruo de cobardía, y él lo sabía. Sabía que yo lo sabía. La máscara se había caído, y lo que quedaba debajo era lamentable, patético. Mi compasión se había agotado por completo en la habitación 308. Ahora solo quedaba una determinación helada, una necesidad casi física de desentrañar la verdad completa, sin importar el costo, sin importar cuánto doliera. El viaje a casa fue, sin duda, el más largo de toda mi vida. Fueron solo 20 minutos en el reloj, pero se sintieron como 20 años de purgatorio. Jorge conducía con una rigidez antinatural, sus nudillos completamente blancos sobre el volante, apretándolo como si temiera que el auto se descontrolara. Podía oír su respiración, superficial, casi jadeante, entrecortada. Yo mantuve mi vista fija en la ventana del copiloto, observando la ciudad pasar como un borrón desenfocado. Veía gente riendo en las cafeterías, madres empujando carritos de bebé, parejas caminando de la mano. Una vida normal, la vida que yo creía tener hasta hacía una hora. Me pregunté cómo era posible que el mundo siguiera girando, que el sol siguiera brillando, cuando mi universo personal acababa de colapsar. No quería mirarlo. Tenía miedo de que, si lo miraba, la ira que estaba creciendo en mi pecho, una ira fría y pesada, se desbordara y explotara. Y yo no quería una explosión, no quería un melodrama vulgar, quería una demolición controlada. Quería que él enfrentara su mentira, no en un arrebato de pasión y gritos, sino en la calma fría y quirúrgica de la verdad. Recordé la mano de Beatriz, esa mano como la garra de un pájaro, la forma en que se aferró a mí. Recordé su voz rota por la esperanza, llamándolo hijito. ¿Cuántas noches había pasado esa mujer esperando que su hijo volviera? ¿Cuántos cumpleaños, cuántas navidades? ¿Cuántas veces se había preguntado por qué la había borrado de su vida como si nunca hubiera existido? Y él, mientras tanto, celebraba esas mismas navidades con nosotros, abriendo regalos, brindando por la familia. Soplaba las velas de sus cumpleaños, rodeado del amor de sus hijos y de su esposa. Abrazaba a nuestros hijos,
su propia carne y sangre, todo mientras su madre se consumía en la soledad, la pobreza y, finalmente, la ceguera. La crueldad de ese acto era de una magnitud que mi mente apenas podía procesar. Había elegido una vida cómoda, una fachada respetable, a cambio de su propia sangre, y me había hecho cómplice involuntaria de su farsa. Me había usado como escudo. Llegamos a casa, nuestra casa, el lugar que yo había construido con amor y dedicación durante décadas, el lugar que yo había llenado de risas, de olores a comida casera, de honestidad, o eso creía yo. De repente, las paredes me parecieron falsas, de cartón, el jardín que cuidaba con tanto esmero, mis rosales, me parecieron un decorado de teatro. Jorge aparcó el auto en el garaje. El motor se apagó y el silencio regresó, más pesado que antes, ahora confinado en el espacio pequeño y oscuro. Nos quedamos sentados en la oscuridad del garaje por un largo minuto. Podía sentir su miedo irradiando de él. Era un miedo palpable, casi un olor. Estaba esperando que yo dijera algo, que empezara la pelea, que detonara la bomba. Pero yo no dije nada. Abrí mi puerta, el sonido del pestillo fue como un disparo. Salí y caminé hacia la puerta de la cocina. Él me siguió unos pasos atrás, arrastrando los pies como un condenado. Entré en la cocina, el corazón de la casa, mi santuario, el lugar donde había curado heridas, escuchado secretos de mis hijos, celebrado triunfos, y comencé a hacer lo que hacía todas las noches a esa hora. Preparé la cena, saqué las verduras de la nevera, puse una olla con agua a hervir en la estufa. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar, un ritmo constante, metódico, era el único ruido en la casa. Era un sonido casi violento en su normalidad. Estaba actuando, estaba usando la rutina, nuestra rutina de 40 años, como un arma. Le estaba demostrando que el mundo, mi mundo, seguía girando, pero que el suelo bajo sus pies, el suelo de nuestra vida compartida, había desaparecido para siempre. Jorge entró en la cocina después de unos minutos, minutos que debieron parecerle una eternidad. Se quedó parado en el marco de la puerta, una figura sombría observándome. Su rostro estaba demacrado, había envejecido 10 años en una hora. Amelia, comenzó. Su voz era un graznido. ¿No vas a decir nada? Por favor. Yo no me di la vuelta. No dejé de cortar las zanahorias, con una precisión quirúrgica, en rodajas perfectamente iguales. La cena estará lista en 20 minutos, respondí, y mi voz era plana, sin emoción, como si le hablara a un empleado. ¿Quieres ir poniendo la mesa, por favor? Fue, lo sé, la cosa más cruel que pude haber dicho en ese momento, más cruel que cualquier grito. Forzarlo a participar en la farsa de nuestra vida normal, obligarlo a representar el papel de esposo, justo después de que esa farsa se hubiera hecho añicos en un cuarto de hospital. Lo oí tragar saliva ruidosamente. Se movió como un sonámbulo, como un autómata, hacia el armario de la vajilla. El tintineo de los platos al sacarlos, el sonido metálico de los cubiertos, sonaba como campanas fúnebres en el silencio de la cocina. Cada sonido era una acusación. El aroma de la comida, el sofrito que empezaba a oler, que normalmente me reconfortaba y me hacía sentir en casa, ahora me revolvía el estómago, me daba náuseas, pero seguí adelante. Puse la comida en los platos, llevé los platos a la mesa, puse la mesa con él, en silencio, moviéndonos el uno alrededor del otro como dos fantasmas que no se atreven a tocarse. Nos sentamos, uno frente al otro, en la mesa de roble que habíamos comprado juntos cuando nuestros hijos eran pequeños, la mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños. La comida humeaba entre nosotros. El silencio era absoluto, tenso, vibrante, a punto de romperse como un cristal demasiado fino.
La luz de la lámpara que colgaba sobre la mesa iluminaba su rostro sin piedad. Vi al hombre de 68 años que era, pero por primera vez vi también al joven cobarde que debió haber sido décadas atrás, tomando la decisión consciente de borrar a su madre de su vida para empezar una nueva. Vi la vergüenza grabada a fuego en cada línea de su cara. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que se cocinara en él, que la culpa lo consumiera, que el pánico creciera. Él no tocaba la comida. Su tenedor estaba inmóvil junto al plato. Yo tampoco. Mis manos estaban quietas en mi regazo, una sobre la otra. Podía sentir el frío del medallón de plata a través de la tela de mi bolsillo, como un trozo de hielo contra mi piel. Era el momento. Sabía que no iba a haber gritos, no iba a haber llanto, al menos no de mi parte. Iba a ser una ejecución limpia, precisa. La compasión que había sentido por Beatriz, esa mujer rota, se había transformado en una necesidad visceral de justicia. Ella merecía, al menos, que su hijo admitiera su existencia, y yo merecía, después de 40 años de matrimonio, saber con quién había compartido mi vida, a quién le había entregado mi lealtad. Mi corazón latía con una fuerza sorda en mi pecho, un tambor de guerra, pero mis manos estaban perfectamente firmes. La Amelia que había vivido en la ignorancia feliz, la Amelia que había entrado a ese hospital esa tarde, había muerto en la habitación 308. La mujer que estaba sentada a la mesa era alguien nuevo, alguien forjado en la decepción, pero inquebrantable, alguien que ya no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo, la confianza. Finalmente, él no pudo soportarlo más. El silencio era un ácido que lo estaba corroyendo. Amelia, por favor, te lo suplico, habla conmigo, grita, pégame, tira los platos, pero di algo. Este silencio me está matando. Su voz era un susurro roto, una súplica. Lo interrumpí levantando una mano, un gesto pequeño pero definitivo. Mis ojos, que habían estado fijos en el plato, se encontraron con los suyos. No había ira en mi mirada, no había histeria, solo una profunda, vasta y fría decepción. ¿Qué quieres que te diga, Jorge? Pregunté en voz baja, pero mi voz llenó la cocina. Que estoy sorprendida, que estoy herida, que estoy asqueada. Esas palabras son demasiado pequeñas para esto. Son 40 años. 40 años de una mentira que hemos respirado todos los días en esta casa. 40 años en los que has mirado a tus hijos a los ojos y les has mentido sobre sus raíces. Él empezó a llorar entonces, en silencio al principio, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas y cayendo sobre el plato intacto. Era un llanto patético, un llanto de autocompasión. No era el llanto de un hombre arrepentido por el dolor causado a su madre, era el llanto de un hombre que había sido descubierto. Era el llanto por sí mismo, por su farsa destruida, por la humillación insoportable de perder toda la autoridad moral, todo el respeto frente a su esposa. Ese llanto no me conmovió, ni un poco, solo endureció mi resolución. Había esperado lo suficiente. La hora de la verdad había llegado, no solo para él, sino también para mí. Tenía que saber la verdad completa, no importaba cuán fea, cuán sucia fuera. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando apenas los antebrazos en la mesa. La tensión era tan grande que sentí que el aire vibraba, como antes de una tormenta eléctrica. Él me miraba con esos ojos suplicantes, rojos, hinchados, como un niño esperando el castigo, esperando quizás, absurdamente, el perdón. Pero yo no era su madre. Irónicamente, yo no era su madre. Yo era su esposa, la mujer a la que había convertido en la guardiana de su mentira sin que ella lo supiera. Mi voz, cuando volví a hablar, fue apenas un susurro, pero cortó el silencio como un bisturí afilado. ¿Por qué? Pregunté. No fue un grito,
Fue una pregunta simple, pero cargada con el peso de 4 décadas. ¿Por qué abandonaste a tu propia madre y me mentiste cada día de nuestra vida? Él negó con la cabeza, incapaz de articular palabra, ahogado por su propia vergüenza, buscando una excusa que no existía. El momento estaba suspendido. Todo nuestro matrimonio, todo nuestro pasado y nuestro futuro pendía de un hilo sobre esa mesa de comedor, y yo sabía que no podía seguir adelante. No podía dar un paso más en mi vida. No podía ni siquiera levantarme de esa silla hasta que esa mentira fuera completamente expuesta, verbalizada y purgada. Él tenía que confesar, tenía que decir la verdad en voz alta, en nuestra casa, en el santuario que él mismo había profanado con su engaño. Era el momento. Saqué lentamente la mano del bolsillo de mi abrigo, que aún no me había quitado. Lentamente abrí mi puño y deslicé el objeto sobre la superficie pulida de la mesa de madera. El pequeño medallón de plata, oscurecido y abollado, patinó unos centímetros sobre la madera y se detuvo justo en el centro, entre nuestros 2 platos, bajo la luz directa de la lámpara. El metal sin brillo, manchado por el tiempo y la tragedia, pareció absorber toda la luz de la habitación. Era un objeto tan pequeño, tan insignificante, un trozo de metal viejo, y sin embargo, en ese momento, contenía el peso de una vida entera de engaños, de abandono y de dolor. Jorge bajó la mirada del terror en mis ojos hacia el medallón. Su respiración se detuvo en seco. Oí el silbido de su inhalación, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Vi cómo el reconocimiento lo golpeaba como un puñetazo físico en el estómago. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro, que ya estaba pálido, adquirió un tono grisáceo, enfermizo. Extendió una mano temblorosa, sus dedos crispados como si quisiera tocarlo, como si quisiera asegurarse de que era real, pero la retiró en el último segundo, como si el metal quemara, como si fuera un carbón ardiente. Lo reconoció. Por supuesto que lo reconoció. Quizás había sido de su abuela, o algo que él mismo le había regalado a Beatriz en un tiempo lejano, un tiempo antes de que decidiera que ella era un inconveniente, un lastre del que debía deshacerse para construir su nueva vida. La prueba estaba sobre la mesa, la verdad materializada. Ya no había escapatoria. La farsa había terminado. El silencio que siguió fue el más pesado de todos, el silencio que precede al derrumbe final de un edificio. Él levantó la vista del medallón hacia mí. Su mirada ya no suplicaba, solo reflejaba un terror absoluto, abyecto. Estaba desnudo. El hombre bueno, el esposo leal, el padre ejemplar, el pilar de la comunidad, todo eso se había disuelto en un instante, dejando solo al cobarde, al niño asustado que había abandonado a su madre ciega en un asilo. Y yo lo estaba viendo, realmente viéndolo por primera vez en 40 años. Mantuve su mirada, firme, sin pestañear, sin una sola lágrima en mis ojos. No había odio en mi mirada, no todavía. Solo una claridad implacable, fría como la luz de un quirófano. No necesitaba gritar, no necesitaba insultarlo, no necesitaba acusarlo. El medallón lo hacía por mí. La verdad estaba allí, entre nosotros, fría y pesada. Mi corazón estaba roto, sí, estaba hecho añicos, roto por la mujer moribunda en el hospital y roto por la vida que yo creía tener, por los recuerdos que ahora estaban todos manchados por esta mentira. Pero en medio de la fractura sentí una extraña calma, la calma de saber, la calma de que la mentira, por fin, había muerto. Ya no había más sombras, solo la cruda realidad. Ahora solo quedaba lidiar con los escombros, y el primer escombro era el hombre que estaba sentado frente a mí, desmoronándose bajo el peso de su propio pasado. Hablé, y mi voz era la voz de la sentencia. Era tranquila, medida, cada sílaba perfectamente clara,
pero no dejaba lugar a dudas ni a excusas. Ella me pidió que fingiera ser su nieta, Jorge, dije, y mi voz fue apenas un murmullo, pero resonó en la quietud de la cocina como un trueno. Me rogó que le dijera que al menos alguien había venido a verla antes de morir, y yo lo hice, yo, una extraña. Sostuve su mano mientras ella te esperaba, mientras te llamaba hijito. Hice una pausa dejando que cada palabra penetrara. Él cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacer que mis palabras desaparecieran. Pero yo continué, implacable. La enfermera me dio esto. Señalé el medallón con un gesto lento de la barbilla. Dijo que era lo único que tenía en el mundo, lo único a lo que se aferraba. Ahora mírame, Jorge, ábreme los ojos. Mírame a los ojos y dime la verdad, por una vez en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste que tu madre estaba viva? ¿Por qué la dejaste pudrirse sola? Quería que lo dijera. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que él mismo verbalizara la magnitud de su traición, que admitiera en voz alta la crueldad que había mantenido oculta en las sombras de nuestra vida supuestamente perfecta durante tanto tiempo. Él intentó negarlo. Fue un intento patético, un último estertor, el reflejo de una vida de mentiras. Amelia, no es lo que parece. Es complicado. Yo era joven, estaba solo, tenía vergüenza, pero las palabras murieron en su garganta. Eran excusas vacías, huecas. El medallón sobre la mesa era un testigo mudo e irrefutable, y mi mirada no le ofrecía ninguna salida, ningún consuelo, ninguna piedad. Vio en mis ojos que yo ya sabía todo lo importante, que sus excusas solo lo hundían más, y entonces se rompió. Se quebró por completo. El llanto que había comenzado como un sollozo silencioso de autocompasión se convirtió en un gemido desgarrador, un sonido animal de pura angustia y culpa descubierta. Se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo se sacudió violentamente. Se derrumbó allí mismo, en la mesa del comedor, sobre el plato de comida fría, su cabeza golpeando la madera. Era el llanto del título, el llanto que había estado esperando. Pero, como sospechaba, no era un llanto por ella. No lloraba por la madre que abandonó, por sus años de soledad, por su ceguera. Lloraba por él mismo. Lloraba por el hombre íntegro que había fingido ser y que acababa de morir. Lloraba por la vergüenza insoportable de ser descubierto. Lloraba porque su mundo, construido con tanto cuidado sobre una mentira fundamental, acababa de implosionar frente a la única persona cuya opinión le importaba, la mía. Observé su derrumbe sin mover un solo músculo. Me quedé sentada, recta, viéndolo llorar. La catarsis que sentí no fue de alivio ni de tristeza, fue de confirmación. Fue la justicia poética en su forma más pura. Él no fue destruido por un enemigo externo ni por un castigo divino. Fue destruido por la verdad, por una verdad pequeña y frágil como una anciana ciega, y por un objeto de plata desgastado. Su farsa de 40 años, su vida de respetabilidad, se disolvió en lágrimas de culpa y humillación sobre nuestra mesa de roble. El hombre que yo había admirado, el hombre que había sido el pilar de mi vida, el padre de mis hijos, se había reducido a un niño asustado, ahogándose en su propia vergüenza, en su propia miseria moral. Y yo, su esposa, me convertí en su jueza, no por elección, sino porque él me había obligado a hacerlo, me había puesto en ese estrado con sus décadas de engaño. La justicia, esa noche, no fue explosiva ni ruidosa, fue silenciosa, metódica y absoluta. Fue el colapso moral de un hombre que había creído que podía escapar de su pasado para siempre. Pero el pasado siempre vuelve, siempre, y el mío acababa de hacerlo, en la forma de una súplica desesperada en una habitación de hospital. Lo dejé llorar. Dejé que el sonido de su vergüenza, esos sollozos feos y húmedos,
llenaran nuestra casa. Dejé que el veneno saliera. No extendí la mano para consolarlo. No le ofrecí un pañuelo. No le dije que todo estaría bien, que podríamos superarlo, porque no lo estaría, porque no podíamos. Nada volvería a ser igual. El hombre al que yo había amado, el hombre con el que me casé, había muerto en esa hora, en ese viaje en auto, en esa cena silenciosa. El que estaba frente a mí era un extraño, un hombre capaz de una crueldad que yo apenas podía comprender, una crueldad fría y calculada. Esperé a que sus sollozos se calmaran un poco, hasta que solo fueron jadeos entrecortados, espasmos de un hombre roto. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio del después, el silencio de la devastación, el silencio que queda después de que el huracán ha pasado y solo quedan los escombros. El medallón seguía entre nosotros, brillando débilmente. La cena estaba fría. Nuestra vida estaba fría. Finalmente me levanté de la mesa. El sonido de mi silla arrastrándose en el suelo de madera fue fuerte, casi una profanación en esa quietud de tumba. Él levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados, su rostro marcado por las lágrimas, una máscara de desesperación. Esperaba mi veredicto, esperaba saber qué sería de él ahora, y se lo di. Me paré junto a la mesa, mirándolo desde arriba. Mi postura era erguida, ya no era su compañera, sentada a su mismo nivel. Era alguien que lo miraba desde otro lugar. Mi voz era tranquila, pero no había ni una pizca de duda en ella. Cada palabra estaba pensada. Mañana, dije, a primera hora, a las 9. Nosotros dos vamos a volver a ese hospital y tú vas a entrar a esa habitación, vas a tomar su mano, la mano de tu madre, y le vas a decir quién eres, le vas a decir tu nombre y le vas a pedir perdón. Le vas a pedir perdón por cada día de estos 40 años que la dejaste sola. Él me miró con un pánico renovado, como si le estuviera pidiendo que caminara sobre carbones ardientes. Amelia, no puedo, yo no, ella, no voy a saber qué decir. Lo corté, tajante. Sí, puedes, y lo vas a hacer. No te estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Y yo voy a estar a tu lado cuando lo hagas. Voy a entrar contigo. Él me miró con una sombra de esperanza, pensando que era un gesto de apoyo. Destruí esa esperanza inmediatamente. Pero no te equivoques, Jorge. No lo haré por ti. Ya no se trata de ti. Lo haré por ella. Porque esa mujer merece, al menos, morir escuchando la verdad de la boca de su propio hijo. Merece saber que no estaba loca, que el hijo que esperaba sí existe. Ella merece esa paz y tú mereces la carga de esa confesión por el resto de tu vida. Me di la vuelta sin esperar su respuesta. No era una negociación, era una sentencia. Caminé hacia nuestra habitación, pero sabía que no dormiría allí. Esa noche y quizás todas las noches que vendrían. La habitación de huéspedes, al final del pasillo, sería mi refugio. Mientras me alejaba por el paso, lo oí susurrar mi nombre, un sonido roto. Amelia. No me detuve, no giré la cabeza. Cerré la puerta de la habitación de huéspedes detrás de mí y giré la llave. El sonido del pestillo encajando fue definitivo. La casa se sentía extraña, ajena, como si ya no me perteneciera, o quizás como si por fin me perteneciera solo a mí, ahora que la mentira más grande había sido purgada y ya no vivía en las sombras. Me senté en el borde de la cama de huéspedes, una cama que rara vez usábamos, con la puerta cerrada, y recién entonces sentí el temblor en mis manos, la adrenalina de la confrontación, la fuerza que me había mantenido en pie, se estaba disipando, dejando paso a un cansancio profundo, un cansancio que me pesaba en los huesos, un cansancio de 40 años. No lloré por él. No lloré por el hombre que había perdido. Lloré por la mujer que yo había sido, la mujer crédula y feliz que había vivido una mentira.
Lloré por Beatriz, sola en su oscuridad, esperando un rostro que nunca llegaría si no fuera por mi intervención, por esta cruel casualidad del destino. La justicia puede ser silenciosa, lo aprendí esa noche, pero es implacable. Y a veces somos nosotros, las mujeres que hemos sido calladas, las que debemos empuñar esa espada, no con rabia, sino con la fría y dura claridad de la dignidad. Aprendí mucho esa noche, más de lo que había aprendido en los últimos 20 años. Aprendí que las mentiras más grandes, las que destruyen vidas, no se gritan, se susurran, se construyen día a día, con silencios cómplices, con omisiones convenientes, con historias a medias, con supuestas tragedias que usamos como escudo para esconder nuestra cobardía. Aprendí que el hombre que yo creía conocer, mi compañero de vida, era solo una fachada, un actor interpretando un papel, y que debajo de esa máscara de respetabilidad había un miedo tan profundo, un miedo a la vergüenza de sus orígenes, que lo llevó a cometer el acto más inhumano de todos. Pero, sobre todo, aprendí sobre mí misma, aprendí que mi compasión es fuerte, pero que mi sentido de la justicia, mi necesidad de verdad, lo es más. Aprendí que no me romperé cuando me enfrento a la verdad, por muy dolorosa, por muy fea que sea. Aprendí que mi dignidad no es negociable. Y esa es la lección que quiero dejarles hoy. Nunca subestimen la capacidad de una mujer para ver la verdad, incluso cuando todos a su alrededor, especialmente aquellos a quienes ama, intentan ocultársela. Nuestra intuición es una brújula que siempre apunta al norte, aunque pasemos décadas intentando ignorarla, convencidas de que estamos exagerando. Al final, la paz verdadera no se encuentra en la ignorancia feliz, en la mentira cómoda. Se encuentra en la dignidad de enfrentar la realidad, por más fea que sea. Y yo, Amelia, esa noche, en medio del derrumbe de mi vida, recuperé mi dignidad.